Bien, estamos en la segunda parte de República, 7:20, con un tema completamente diferente, pero también importante de analizar. Nos acompaña en el estudio el doctor Iván Solano Leiva, él es infectólogo y vamos a hablar sobre el coronavirus que está afectando varios países del mundo, sobre todo China, en la región de Wuhan, donde inició este brote que hasta el momento, la última cifra, registra que ha cobrado la vida ya de un poco más de 170 personas y se han registrado 7.700 casos por este padecimiento, por este virus. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos Gracias días, por estar Wendy. con nosotros. Un placer estar acá en República con ustedes y poder platicar sobre esta temática, ¿no? Doctor, usted como especialista, ¿cómo está analizando el comportamiento que está teniendo este virus, sobre todo en China, y a lo que nosotros nos podemos enfrentar como país? Este brote epidémico de neumonías causado por el coronavirus, también de la familia del SARS, que causó 700 muertes en 2003 en China. Exacto. Bueno, definitivamente con esta nueva enfermedad estamos aprendiendo día a día, porque hace apenas 3, 4 días se decía que la enfermedad pues no era tan virulenta, pero ahora estamos viendo que ha cambiado la dinámica de transmisión de este virus, y día a día estamos viendo que son por lo menos se dobla en 1.000, la cantidad de personas que son nuevamente diagnosticadas y enfermas por esta enfermedad. ¿Qué variantes específicas tiene sobre el contagio de este padecimiento, de este virus? Igual, antes no se sabía, pensaba que solamente el contacto con los animales podía ser, animales silvestres podía ser la fuente de transmisión, pero ya se ha visto que hay transmisión de humano a humano. Y lo vemos en el caso más específico de los alemanes que se infectaron, que están infectados, que son 4 personas, pero que ellos tuvieron contacto, estuvieron en una reunión de negocios con una empresaria china, que ella estaba asintomática, y cuando ya va tomando el avión hacia China, comienza con los síntomas, la persona china. Y estas 4 personas habían estado en contacto con ellos. Eso demuestra que también ahora, algo que la OMS hace una semana decía no se ha demostrado transmisión humano a humano, hoy sí ya está completamente demostrado. Y en el comportamiento de la epidemia vemos que ha ido de que ahora estamos viendo más casos de personas que no han tenido contacto con el mercado en Hunan, sino que con personas enfermas. Esto nos dice que hay una transmisión humano a humano. Y también otro dato interesante es que en un principio se decía que probablemente no iba a superar los daños causados por el SARS en 2002-2003. Hoy sabemos que ya ayer fue superado, ya en China el impacto que tuvo sobrepasa al SARS en el impacto de casos y de muertes producidas por esta nueva infección. Ahora, el SARS en el 2003 entiendo que cobró la vida de unas 700 personas, Exacto. De 8.000 casos que se habían registrado. Sí, pero eso fue a nivel global. Okay. A nivel de China ya superó el caso de casos diagnosticados. Probablemente todavía no ha superado los muertos, pero sí los enfermos. Estamos entonces al analizar estas cifras, sobre algo, digamos, mucho más grave que el SARS, ¿doctor? Pareciera que sí, el tiempo lo va a decir. Y este día precisamente, nuevamente el secretario general de la OMS ha convocado al comité de expertos, y yo creo que sí, en esta ocasión van a poder determinar de que se trata de una emergencia de salud pública de importancia internacional o de preocupación internacional, ¿no? ¿Cree usted que se declare emergencia internacional? Pienso que sí. Por el comportamiento que está habiendo, hoy ya son alrededor de 19 países, también los afectados por fuera de China, y me parece que se va a tratar, esa va a ser una noticia de este día, me parece. Una declaratoria de emergencia internacional, doctor, ¿qué implicaría para los países y sobre todo para el nuestro? Bueno, básicamente eso implica que todos los países deben de profundizar todas las medidas para disminuir el impacto que pueda llegar a tener esta enfermedad, ¿no? Que tengan la capacidad instalada, que busquen recursos económicos para que les permita tener una capacidad instalada para la atención de probables enfermos en sus propios países, y que busquen
evitar o implementar medidas tanto para evitar que entre el virus a sus países. Eso básicamente es lo que implicaría esa decisión desde el punto de vista práctico para los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud. Doctor, hasta el momento el gobierno ha dicho que tiene disponibles $8.5 millones para poder atender esta emergencia en caso se den brotes de este virus en El Salvador. ¿Son suficientes estos recursos? ¿Cómo los evalúa usted? Bueno, inicialmente creo que hay que ver por fases, ¿no? Porque la primera fase de prevención, de tomar medidas medidas en los puertos de entrada, pues sí es suficiente esa cantidad de dinero. Pero no sabemos si, Dios no lo permita, llega a entrar a nuestro país y comienza a haber una gran cantidad de casos, obviamente van a tener que generarse mucho más fondos porque hay que comprar medicamentos, tener todo lo que es la logística en el tratamiento de personas enfermas, pues va a incrementar costos, ¿no? Y probablemente va a tener que tratarse una emergencia nacional, ¿verdad? Y eso le permitiría, en este caso en nuestro país es el Comité de Protección Civil, ¿verdad?, el solicitar la declaratoria de emergencia o hacer la declaratoria de emergencia que le permita a todos los organismos del Estado el poder gestionar recursos extras, ¿no? Con 8.5 millones para tratar ya una epidemia dentro de nuestro país no va a ser suficiente, eso sí, pero ahorita creo que el gobierno, en cuanto a las medidas de contención, de evitar el que ingresen personas a través de los aeropuertos, a través de las fronteras terrestres, creo que han comenzado bien, en el sentido que ya tenemos una cámara termosensible, termográfica, y creo que nosotros tuvimos hace 2 días una reunión en el Colegio Médico con las autoridades, por primera vez se acercan las autoridades al Colegio Médico a presentarnos sus planes y recibir los consejos o las recomendaciones que se les puedan dar, y nos comentaron que también van a instalar otra, ya tienen un fondo, ya mandaron a comprar otra cámara que nos va a permitir determinar personas con fiebre. Esas cámaras termográficas que actualmente se están utilizando, ¿qué tan efectivas son para detectar este virus? El virus no, lo que detecta es el hecho de que la temperatura de una persona. ¿Qué significa eso? Indicios, digamos, de que podría tener... Elevación de temperatura, únicamente. Esa cámara, como la que tenemos ahorita enfrente de nosotros, me enfoca a mí y me toma la temperatura inmediatamente. Y si mi temperatura, y a todas las personas que pasan enfrente de ella, y a todas las personas que se les detecta que tiene una temperatura arriba de 38 grados, se detiene. Y le dice, bueno, ¿usted dónde viene? Ha estado, y le hace un interrogatorio más detenido. Y si obviamente le dicen, mire, yo vengo por decirle, de la China, ¿verdad?, entonces esa persona debe ser... y no trae síntomas, bueno, se investiga si hay síntomas, pero si no trae síntomas, se aísla, se pone en cuarentena y de esa manera podemos nosotros detener la entrada. Sin embargo, hay un punto bien importante, que este tipo de cámaras no van a poder determinar en aquellas personas que vengan sin síntomas, asintomáticas, ¿verdad?, porque va a venir ¿cuántos sin días puede tipo... pasar una persona sin presenciar síntomas de este virus? Actualmente anda el promedio en 10 días, pero este día acaba de salir publicado un estudio científico en la revista Lancet, donde habla que el máximo que han encontrado en 99 pacientes que han estado enfermos por coronavirus han dado alrededor de 12.5 días el periodo de incubación, y tan corto como 2 días. Entonces, por eso es que estamos viendo también que algunos países están retornando a sus conciudadanos, a sus respectivos países, trayéndolos de la China, y los van a mantener en cuarentena hasta 15 días, ¿verdad? Porque si una persona no desarrolla síntomas, entonces ya le van a poder dar, digamos, como el alta ya que salga. Pero si no, puede llegar a desarrollar esos síntomas. Entonces, el estar asintomático, Wendy, eso hace mucho más difícil, porque pudiera ser que usted tenga ya la enfermedad del virus circulando en su cuerpo, no tenga fiebre, se vaya a su casa y estando en su casa desarrolle los síntomas. Bien, vamos a hacer un corte, doctor, pero vamos a regresar más conversando sobre este tema del coronavirus y cómo nos estamos preparando como país ante una posible emergencia. Regresamos.
Bien, continuamos con más de la entrevista República, hablando en el estudio con el doctor Iván Solano Leiva, infectólogo. Hablamos de los casos de coronavirus que se han conocido en el mundo y cómo los países están enfrentando esta situación y, por supuesto, cómo El Salvador puede también atender una posible emergencia como tal. ¿Cómo está nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, doctor? ¿Tenemos un buen sistema de vigilancia o no lo tenemos? Hay un buen sistema de vigilancia, pero siempre basado en experiencias de gestiones anteriores. Se han detectado a veces problemas. Los problemas, el sistema de vigilancia ha sido capaz de detectarlo, pero desde el punto de vista político, las autoridades ha prevalecido el interés político ideológico sobre el interés de la población. ¿En qué sentido? En que detectamos que hay una nueva enfermedad o que hay un brote de enfermedades endémicas y los negamos, a pesar de que se tiene evidencia de que hay casos. Ejemplos más recientes: el año pasado tuvimos una epidemia de fiebre tifoidea y nunca fue declarada fiebre tifoidea, a pesar de que los datos del mismo Ministerio de Salud así lo decían a través de sus reportes epidemiológicos. Tuvimos una epidemia de paperas que también el sistema lo reportaba y nos decía, mire, estamos con un incremento de casos inusitados, pero la decisión política de las autoridades de declararlo nunca hubo. Entonces, ese es el problema. Por eso el llamado de que las actuales autoridades de salud no vayan a ocultar la presencia de casos, de un nuevo caso o de varios casos que pudieran darse de esta nueva enfermedad. ¿Observan ustedes esta misma dinámica en esta gestión? Al momento ha cambiado un poco. Yo creo que ha cambiado un poco, pero a partir de esta emergencia del coronavirus hemos visto mayor apertura, mayor transparencia del Ministerio de Salud, tanto que teníamos décadas que no nos visitaran autoridades de salud al colegio médico a presentarnos sus planes y propuestas y además escuchar las observaciones que se le pudiera hacer, y eso es bueno. Sobre todo después de las lamentables declaraciones que dio la actual ministra de Salud sobre la calidad del agua, que por cierto, la señora ministra la vemos un poquito ausente de los medios en este momento. Vemos que son los viceministros los que están tomando el protagonismo de transmitir la información a través de los diferentes medios. ¿Cómo interpretan ustedes esta ausencia de la ministra de Salud en los últimos días? Pues yo creo que es cuestión, desde el punto de vista de comunicaciones, probablemente desde Casa Presidencial es una estrategia para tratar de lavar ese episodio de la calidad del agua, que miren, sinceramente y con todo respeto a la señora ministra, en otros países la señora ministra, por haber mentido, ya no estaría ejerciendo. Pero bueno, estamos en El Salvador y, como yo lo digo así en forma un poco chistosa, en la Guanaco Galaxia todo puede suceder. Entonces, eso es la situación. Entonces, el llamado nuestro, estamos como gremio médico, como especialistas en nuestra área, estamos dispuestos a colaborar. Y hasta el momento hemos tenido un acercamiento importante con las autoridades, hemos dado nuestros aportes, tenemos la promesa de que ellos van a tomar en cuenta nuestros aportes y que vamos a seguir trabajando de esta manera. Y eso esperamos, ¿no? Para que ese sistema de vigilancia bueno podamos verdaderamente utilizar los datos que nos da y declarar las emergencias de manera temprana. Doctor, ante un posible brote de coronavirus en El Salvador, ¿qué hospitales del país están más preparados para esto y por qué? Bueno, mire, ningún hospital en el mundo está preparado para esto. Bueno, vemos que son los chinos que en 10 días parece que van a tener nuevos hospitales, pero han construido un nuevo hospital porque no tenían ningún hospital para este tipo de emergencia. Ahora bien, ante casos, nosotros hemos sugerido, y en esta reunión que le comento que tuvimos con el colegio médico, con las autoridades de salud del colegio médico, sí se nos explicó que, porque creemos de que no se puede atender pacientes en el caso de que se desarrolle un brote epidémico en nuestro país en cualquier centro de salud. Debemos de evitar, porque también tenemos otros pacientes que están con otras afecciones. No podemos mezclar pacientes con coronavirus con personas con otras enfermedades crónicas o enfermedades que puedan tener.
Y entonces debemos de tener un área donde se pueda atender alejado de cualquier hospital público o del Seguro Social que está en San Salvador. Nos han dicho que tienen ya un área, ¿verdad? Que por razones de seguridad no nos dijeron dónde iba a ser, ¿verdad? Pero que ya tienen un área que tiene la capacidad en este momento de atender 20 personas, si en dado caso se llega a dar brotes. Hablamos de una cantidad muy pequeña. Muy ¿no? pequeña, personas, sí. Pero por eso es sumamente difícil. Ahora, el tiempo va a ir diciendo, o sea, qué más habría que ir modificando estrategias conforme se vayan dando esto, porque si nos da un brote epidémico para 20 camas no nos va a alcanzar, ¿verdad? Doctor, me parece que hay un factor que es importante en todo esto y es ponerlo y contextualizarlo de cara a la ciudadanía. ¿Cómo nosotros diagnosticamos un posible caso de coronavirus? ¿Cuáles serían los síntomas de alarma que podamos nosotros determinar para decir, bueno, vamos a ir a un hospital, por ejemplo? Esa es una buena pregunta porque nos permite decirle a la población que también no debe alarmarse, sino estar alerta. La definición de caso de una persona con una posible infección por coronavirus es la presencia de fiebre, de tos, dificultad para respirar o síntomas gripales. Pero aquí viene lo importante. Yo debo de tener un nexo epidemiológico, porque esos síntomas que acabo de mencionar, cualquiera nos puede dar en un episodio ahora mismo muchos estarán con un episodio gripal. Sí, exactamente. Pero no por eso van a ir corriendo al centro de salud, si no tienen el nexo epidemiológico, a decir, mire, yo creo que tengo coronavirus. ¿No? ¿Y qué síntomas específicos nos pueden decir esto no es una simple gripe, por ejemplo? El nexo epidemiológico es bien importante, Wendy. Es decir, si yo tengo esos síntomas gripales, que son inespecíficos porque cualquiera puede tener eso, más el hecho de haber viajado estado en los últimos 14 días en China o estado en contacto con personas a las cuales se les ha diagnosticado la enfermedad, ahí sí yo cumplo una definición de caso y ahí sí yo debo de pasar consulta o llamar. Bueno, aquí en El Salvador ya el Ministerio de Salud ha puesto el número 132, ¿verdad? Que si en dado caso yo tengo ese nexo epidemiológico y estando en mi casa desarrollo esos síntomas, no ir directamente, sino que mejor hablar ahí, porque ahí nos van a llegar el equipo de salud, los equipos de respuesta rápida, según nos ha explicado el Ministerio, a atender. Doctor, para sumarse a este análisis vamos a hacer una llamada telefónica con la doctora Nancy Sandoval. Ella es especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas y coordinadora del Congreso Centroamericano del Caribe. Doctora Sandoval, buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en República. Doctora, buenos días. Bueno, vamos a retomar más adelante esta llamada con la doctora, pero es importante establecer ese diagnóstico, doctora. Hasta el momento, uno observa lo que está pasando en otros países desarrollados con mayores recursos, como China, por ejemplo, como Alemania, y uno se pregunta, ¿cómo un país como el nuestro, donde nuestra economía crece poco, donde tenemos pocos recursos, podemos hacerle frente a una situación como tal, de un brote de un virus como este? Definitivamente somos vulnerables. En estos días va a salir un artículo de opinión en un periódico nacional que yo he escrito y donde además agrego otras características que nos hacen vulnerables, aparte de lo que usted acaba de mencionar. El hecho que somos un país con una alta densidad poblacional, donde por ejemplo en Soyapango, Apopa y las ciudades que están alrededor son dormitorios de mucha población que viene a laborar, etcétera, y hay un hacinamiento importante. Y si esta enfermedad se transmite vía respiratoria por un contacto cercano con alguien, eso nos vuelve bastante vulnerables a que nos pueda afectar. Otro hecho es el alto flujo migratorio que tenemos como país. Este país expulsa a diario muchas personas hacia en búsqueda del sueño americano, y sabemos que muchos de estos compatriotas son detenidos y los llevan a albergues que no tienen las condiciones de salubridad adecuadas, en los Estados Unidos o en la frontera de México, y ya sabemos que en Arizona y en California ya hay casos de esta enfermedad. Y si se llega a diseminar en todo lo que es la frontera sur de Estados Unidos, estos casos, estos compatriotas
que son deportados a diario también, pudieran ser fuente de que nos traiga. Entonces, en ese sentido, aparte que somos también un país donde circula mucho migrante del Triángulo Norte, ¿verdad? Hablando de personas de Honduras, de Guatemala o incluso de otros países que pasan en su camino hacia los Estados Unidos. Entonces, todos esos factores nos vuelven vulnerables a que podamos ser impactados por esta, y que el impacto sea mucho mayor que en países del primer mundo, ¿no? Esperemos, por eso lo importante de tratar de evitar que ingrese un caso para que no nos vayamos a tener que enfrentar directamente a esto, porque va a ponernos de rodillas al sistema de salud. Va a poner de rodillas al sistema de salud. Claro, si en dado caso. Por más esfuerzos que nosotros hagamos y que sean bien, aquí nos va a llegar a poner de rodillas. Doctor, como lo hemos observado hasta el momento, este virus, el coronavirus, pues ha mutado, pero puede seguir haciéndolo. Yo creo que es importante también hablar del tratamiento, pero vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambien. Esta mañana hablando sobre los casos de coronavirus que se han detectado pues, en China y cómo países como el nuestro se pueden preparar ante un posible brote de este padecimiento. En el estudio nos acompaña el doctor Iván Solano Leiva. Él es infectólogo y hemos estado hablando, pues, a su juicio, de los factores un poco de esta enfermedad, de cómo se puede diagnosticar, pero un punto importante, doctor, también sobre esto es el tratamiento. Sabemos que este virus ha venido mutando, puede seguirlo haciendo, todavía no hay mucha certeza sobre esta enfermedad, hay muchos datos por conocer. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado? Pero vamos a hacer un enlace con la doctora Nancy Sandoval. Ella es especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas y coordinadora del Congreso Centroamericano del Caribe. Doctora Sandoval, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Hola, doctor Solano. Encantada de saludarle. Doctora, ¿cómo se está viendo desde Guatemala esta situación del coronavirus y qué certeza se tiene hasta el momento sobre este brote que hemos observado en China, sobre todo, y que hasta el momento ha cobrado ya la vida de 170 personas? Bien, acá en Guatemala lo hemos tomado como en la región con mucha cautela. Hemos decidido estar leyendo, actualizando toda la información que se va conociendo del virus y sobre todo tomando las precauciones de medidas que se han tomado, como otros casos de brotes, epidemias, y veamos cómo lo va a declarar hoy la Organización Mundial de la Salud. Definitivamente es un virus nuevo del que estamos aprendiendo, pero a pasos bastante rápidos. Doctora, ¿qué medidas en concreto está adoptando Guatemala? Por ejemplo, aquí en El Salvador se habla de control, por ejemplo, en los aeropuertos, en los puntos terrestres. Hay también unas cámaras para poder detectar procesos febriles de personas, pero lógicamente hay especialistas que dicen se necesita mucho más. ¿Qué acciones ustedes en concreto están implementando en Guatemala sobre este virus? Y ayer se giró un boletín epidemiológico en el que las autoridades locales nos piden tener mucha vigilancia epidemiológica en los sitios de ingreso, hablan de terrestre, aéreo, vigilar casos sospechosos de pacientes, como bien lo decía el doctor Solano, caso sospechoso, el caso que se encuentre sospechoso con el nexo epidemiológico que hasta el momento en Guatemala solo se está considerando provenientes de China, se notificaría, y en este momento no contamos para hacer un diagnóstico acá, sino que se enviaría al laboratorio a través de la Oficina Panamericana de Salud de acá. Definitivamente es promover la higiene de manos, la forma correcta de toser y estar preparados con que los centros asistenciales tengan las mascarillas, los sitios para poder tener los pacientes con aislamiento y mucha comunicación efectiva. Creo que es lo que nos hace bastante hincapié. Medidas preventivas.
para estar preparados ante esta posible llegada, que no lo veo cada vez más probable. Doctora, ¿casos sospechosos en Guatemala de coronavirus no se han registrado hasta el momento? No, hubo un caso que se reportó erróneo, porque recordemos que los paneles de diagnóstico disponibles en este momento detectan otros tipos de coronavirus respiratorios que ya conocíamos, no el coronavirus del 2019. Y esto hubo una falsa noticia que luego se rectificó prontamente por el ministerio, puesto que en este momento no contamos todavía en la región con una prueba que haga el diagnóstico. Doctora, como usted lo ha dicho, hay posibilidades de que este día la Organización Mundial de la Salud, a través de su comité, pudiese declarar una emergencia mundial sobre este virus. ¿Qué acciones, qué medidas o mecanismos adicionales se tomaría en caso de declararse una emergencia internacional, por ejemplo, en el caso de ustedes de Guatemala? Adicional no cambiaría nada. Si miramos la definición de lo que se trata la emergencia sanitaria, en realidad solamente se destacaría un envío de apoyo al sitio. Es lo único que cambiaría, puesto que la información, la prevención y todas las medidas extremas que se están tomando ya están consideradas, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, estos casos a nivel de la región centroamericana, ¿cuál detecta usted que serían los enormes desafíos y retos que se tienen para poder atender un brote de coronavirus, una enfermedad de esta magnitud, y también la parte de los recursos, que es muy importante, con los que deben de contar estos países, aparte de un sistema de vigilancia pues bastante efectivo, ¿no? Correcto. Quizás la debilidad que más nos va a costar controlar es el tema del aislamiento, puesto que acá el coronavirus 2019 hemos visto que se transmite velozmente, y si no extremamos las medidas de aislamiento puede ser el tema. Así es que tenemos que tener 1 o 2 centros en cada ciudad destinados con aislamientos individuales de preferencia y con el equipo para tener ese aislamiento respiratorio. Perfecto. Doctora, le agradezco mucho por haber estado con nosotros desde Guatemala. Muchas gracias. Pase buen día. Gracias a ustedes. Buen día. Doctor, hemos llegado ya al final de la entrevista. No sé si quiere agregar algo, y también es importante hablar de las medidas adoptadas y cierre de fronteras, pero tenemos pocos segundos para esto. Bueno, para finalizar, pues comentar que este día a los colegas y a los profesionales de salud, que este día en el Colegio Médico habrá una mesa redonda donde se discutirá ese tema, y es un evento que va a ser en el Salón Presidentes del Colegio Médico. Están todos cordialmente invitados, ¿verdad?, para poder llegar y mantenernos actualizados para poder... esa es una manera, como decía la doctora, la comunicación es importante, ¿no? Entonces, una invitación a ellos, y muchas gracias. Perfecto, doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Con esto cerramos, será hasta mañana. Fuerte abrazo, buen día.